Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Giovanni Ureña, neurocirujano. En breve conoceremos mucho más sobre él. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Oh, manito, yo soy dominicano, me gusta mi tierra y trabajo mucho. Cuando yo visito mi país, yo me lo gozo, pero tengo que cuidarme. ¿Y si a mi salud le pasa algo? SENASA resuelve. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Giovanni Ureña. Doctor, un placer tenerlo en nuestro programa el día de hoy. Gracias por la cordialidad de reabriendo las puertas de su espacio. Sí, doctor, usted es neurocirujano. ¿Qué lo motivó a irse por el área de la neurocirugía? Porque para mí yo siento como que es una de las áreas que tienen que tener más pasión y es más complicada en la medicina, en verdad. Eso es todo un tema, todo en verdad un tema haber elegido. Desde los inicios en la universidad siempre tuve actitud e inclinación por las áreas quirúrgicas. Y aún con la medida que uno va adentrándose en la práctica hospitalaria, las inclinaciones pues van afinándose, se van determinando. Y en la medida que fui incursionando en los hospitales de las áreas quirúrgicas, la que me apasionó realmente fue la neurocirugía. Fue la neurocirugía, mira qué bien. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que usted como neurocirujano se encuentra en la consulta? Porque generalmente conocemos el derrame como lo más común, pero ¿qué es lo que más se encuentra siempre? ¿Y qué caracteriza a nuestro país? O sea, son esas lesiones más comunes. Fíjese qué interesante, una pregunta muy interesante. Lo más común en la consulta del neurocirujano es el dolor de espalda. El dolor de espalda. De hecho, los dolores de espalda representan la segunda causa de consulta médica a nivel mundial. Solamente lo supera la gripe como causa de consulta médica en la población a nivel mundial. Sí. Es impresionante el número de patologías que atacan la columna, sobre todo en adultos jóvenes, y que obligan a buscar ayuda médica. Insisto, solamente la supera la gripe como causa de consulta. Fíjese qué estadística tan alta. ¿Y a qué se deben estos dolores de espalda generalmente cuando llega un paciente a la consulta? Múltiples causas. La patología es muy variada que afecta a la columna vertebral. Se estila estadísticamente que aproximadamente el 75% de la población adulta llegará a padecer un ataque de dolor de espalda por lo menos una vez en la vida. Imagínense ustedes, 75% de la población. Algunos estudios varían algo más, algunos dicen 60, otros llegan hasta un 80%, pero en promedio 70-75% de la población va a presentar un ataque de dolor de espalda en algún momento en su vida. Y las causas van desde simplemente el sedentarismo, es un factor en adultos jóvenes, sobre todo por debajo de los 35 años de edad. La causa más común es el famoso síndrome miofacial, dolores musculares y todas las partes de los tegumentos que envuelven la columna, músculos, tendones, fascias, ponorosis, tiene tendencia a inflamarse, los músculos debilitados, nunca ejercitados, hacen una hipotonía muscular y es doloroso. Pero hay otras patologías que son las más comunes, como la famosa hernia discal, la degeneración de los discos. La hernia es lo mucho más común, pero hay otras patologías que son capaces de generar dolor de espalda sin que se llegue a la necesidad de intervención ni nada por el estilo. Las articulaciones en la columna, las articulaciones sacroiliacas es una simuladora tremenda y genera hasta un 18% en adultos.
responsable del dolor de espalda. Así que tenemos una gama de patologías bastante amplia. Bastante, sí. Vamos a ir hablando como de cada uno un poquito para que la población vaya conociendo. Cuando usted se refiere a la hernia discal, ¿qué es esta patología? ¿Cómo se presentan esos síntomas? ¿Y qué provoca este tipo de patología? La hernia de disco es lo más común que la población conoce, y padezco de la espalda y siempre tengo una hernia discal, la gente siempre habla de esto. Sí. El disco no es más que un material que se colocaliza entre ambas vértebras, sirve como, por así decirlo, como amortiguador, realmente dispensa las cargas estáticas en la columna, cinética, permite que una vértebra se movilice sobre la otra, haga ciertos movimientos sin que exista contacto hueso-hueso. Entiendo. Y entonces esa estructura está contenida en un anillo fibrocartilaginoso y por unos ligamentos que lo mantienen en su lugar. Sí. Cuando existe alguna patología o algún desgarro del ligamento o se agrieta el anillo fibrocartilaginoso, pues ese material discal que sirve de amortiguador, por así decirlo, pues sale de la cavidad que lo contiene y cuando sale hacia la parte anterior de la vértebra no entra en contacto con nervios y no pasa nada, porque entra a lo que conocemos como recto peritoneo, que dicho sea de paso es el lugar menos común. Pero al salir hacia el espacio posterolateral, que es el punto más débil que tenemos en la columna, pues entra en contacto, ese material entra en contacto con las raíces nerviosas y una estructura que llamamos cola de caballo y comprime nervios, y ahí viene dando los famosos síntomas que conoce muy bien la población de la famosa ciática. Ah, es como si fuera, he escuchado el término de ciática. Correcto. Okay. ¿Y cuál sería el tratamiento en este tipo de lesiones y cuidados que puede tener un paciente para evitarla? En el caso de la hernia, el manejo inicial siempre es conservador. Sí. O sea, las hernias discales, el tratamiento idóneo en principio de entrada es conservador, ¿okay? Varía mucho, algunos pacientes mejoran con terapia, otros mejoran muy bien con el uso de relajantes musculares y analgésicos. Sí. Dependiendo del umbral del dolor del paciente, pues tenemos que ir subiendo, y al mismo tiempo, dependiendo del grado de herniación, el nivel de compresión que tenga el paciente, pues entonces habría que ir ascendiendo, utilizando otras alternativas a los analgésicos convencionales y a la fisioterapia, como bloqueos. Hay otras alternativas. Si existen signos motores o de alarmas, como debilidad muscular, el paciente tiene una claudicación al caminar, el paciente puede sentir que arrastra un pie, entonces en esos casos ya la intervención quirúrgica es una opción. Eso de arrastrar el pie como si estuviera sintiendo una parálisis producto de la misma compresión del nervio. Correcto, se llama stepage, pero la medida que el nervio está comprimido, va entrando en isquemia. Y no va funcionando. Porque exactamente, la compresión le disminuye el aporte sanguíneo, y el nervio es como si estuviera muriendo. Y en la medida que el nervio va sufriendo isquemia, va perdiendo su capacidad de función, y por ende el paciente va teniendo debilidad en el grupo muscular donde ese nervio hace su función, y paradójicamente en la medida que el nervio va sufriendo más, llega un momento en donde el paciente se le incrementa mucho la debilidad, pero el dolor ciático tiene tendencia a desaparecer, porque parte de la función del nervio es emitir dolor como una alarma. El dolor es un mecanismo de defensa del ser humano, y en la medida que el nervio pierde esa función porque está muriendo por falta de aporte sanguíneo, por producto de la compresión, pues obviamente ese mecanismo de defensa se va perdiendo también. Entiendo. Y es responsable muchas veces de debilidades, porque los pacientes entienden, no tienen dolor, tienen temor a que ya le han recomendado una cirugía y no la hacen a tiempo, pues le da mucha larga la compresión, y el nervio lo puede dejar esa compresión con una lesión permanente. ¿Lesión permanente sería ya, aparte de cirugía, que tenga que quedar en silla de ruedas, ese tipo? No tanto en silla de ruedas, pero sí con limitaciones para caminar, con una piernita más delgada que la otra, cojean al caminar o arrastran un pie. Una limitación, no necesariamente caer en silla de ruedas, salvo que exista una urgencia que tenemos en neurocirugía, hablando estrictamente de hernia, se llama síndrome de anestesia en silla de montar, que es bastante raro, no paramos 2, 3, tal vez 4 al año, no creo que lleguemos más de ahí. Y es que la hernia se rompe abruptamente, sale un material, una cantidad discal enorme, y comprime todos los nervios que van hacia las piernas y a los controles de los esfínteres, región anal, y el control de los esfínteres. Entonces el paciente siente todo lo que sería la periferia del ano, la periferia de los genitales, adormecido, y las piernas débiles. Exacto. Y así se llama síndrome de anestesia en silla de montar, el término médico, porque una vez que nosotros identificamos eso, pues tenemos que operar, como decimos los neurocirujanos, como si le hubiesen dado un tiro al paciente, porque tiene el riesgo, en la medida que si sobrepasa las 48 horas, por ejemplo, de un riesgo muy alto de que él o la paciente dependa de una sonda vesical para controlar
la micción, o orinar, poder orinar, o igualmente, generalmente es constipación en el esfínter anal, pero pudiese también el paciente perder la discriminación de si es gas o si es materia fecal lo que estás sintiendo en ese momento. E imagínese los accidentes que puede pasar, lo que representa esto. Por eso para nosotros es una emergencia brutal, un síndrome de anestesia sencilla de montar. ¿Qué tanto usted encuentra el descuido de parte de la población cuando tienen esos dolores de espalda y cuando tienen una sintomatología inicial en la hernia discal? Descuido en la población, a veces más que el descuido obedece cuando ya tienen el diagnóstico establecido de una hernia, por así decir, y le han hecho una indicación de cirugía. Y el descuido viene justamente de lo que mencionaba anteriormente. Tienes el diagnóstico establecido, pero tienen temor a operarse. Cuando un neurocirujano le ha indicado una cirugía por diagnóstico de una hernia, es porque está convencido de que las medidas conservadoras, de seguro que han fallado, fallaron los medicamentos, falló la fisioterapia, posiblemente ya le hicieron bloqueo, o el colega entiende que no amerita pasar por bloqueos, pues entiende que el manejo conservador ha fallado y que la magnitud de la hernia y de la compresión amerita intervención. Pero existe el temor en la población, es indudable, de que el que se opera de la columna quede inválido. Totalmente falso. Pero probablemente el temor, el descuido obedece a ese temor infundado de la población, le da mucha larga a la cirugía, realmente sufre mucho, aguantan muchos dolores y al final se exponen a tener una limitación neurológica permanente. Sí, pero también tenemos mucho miedo a la cirugía. Entonces, si usted nos explicara un poquito en qué consiste el procedimiento quirúrgico, tal vez el miedo ceda un poquito. ¿En qué consiste y cómo sería el tiempo de recuperación en el paciente? Porque a eso sí le aseguro que le tenemos miedo. Sí, le tiene más bien respeto. Me gusta utilizar el término más que temor, respeto. Y así debe ser. Se debe estar muy concienzudo y muy seguro de que se han agotado los mecanismos conservadores antes de ir a sala de cirugía. Hay muchas técnicas quirúrgicas que se utilizan para corregir una hernia discal. La más utilizada y estandarizada a nivel mundial, la técnica que utilizada como gold standard o considerada gold standard para esa patología, es la microdisectomía. Es una heridita, una cirugía que se hace por una herida de 2 centímetros de diámetro, no ameritamos más tamaño de eso. Es un procedimiento que se puede perfectamente hacer de forma ambulatoria incluso, dependiendo de las morbilidades que tiene el paciente. El tiempo de cirugía promedio es de 45 minutos a 1 hora. El tiempo varía a veces de qué otras asociaciones tiene el paciente, si tiene mucha artrosis, si es una patología que ya ha sido operada anteriormente, si es un paciente obeso, se ha prolongado un poquitico el tiempo quirúrgico, pero en promedio 45 minutos a 1 hora. Y le comento que perfectamente puede ser realizada ambulatoria. Es un gran tema que tenemos acá cuando queremos hacer esta cirugía ambulatoria. La mayoría de la población pues se niega a ser egresado el mismo día que se le hace la intervención. Quieren quedarse por si acaso le pasa algo malo. Y bueno, doctor, y usted me va a abrir la espalda y me va a despachar el mismo día. Doctor, usted no está bien, eso no está bien. Entonces, esa es parte del temor que tenemos. Yo muchas veces le explico a los pacientes, bueno, mire, en Estados Unidos, si usted va, no lo van a dejar hospitalizado. Le van a operar en la mañana y en la tarde, 4 o 5 de la tarde, y usted está camino a su casa. Y los americanos podrán tener los ojos verdes, pero no tienen 4 ojos ni 4 patas. Tienen la misma capacidad de resistencia de nosotros, la misma anatomía. Entonces es un asunto de idiosincrasia de la población, creencia, temor a la cirugía. ¿Y qué cuidados debe tener el paciente luego de la cirugía, me imagino, en la casa? ¿Y qué puede empeorar luego de la cirugía, por un descuido, su operación? Fíjese qué interesante pregunta. Las restricciones de un paciente operado bajo técnicas de microcirugía o endoscopía de columna por hernia, pues las restricciones antes y después de cirugía son las mismas. O sea, los pacientes deben abortar, abandonar la flexión del cuerpo, cargar, levantarse, arrastrar o empujar objetos pesados, inflexión. Eso deben evitarlo al máximo. Pero sobre todo la primera semana después de una intervención, lo que debe la población tener en cuenta es higiene extrema. Entiendo. El terror de este tipo de cirugía no es que queden inválidos, porque la verdad no conozco a nadie inválido por operado de una hernia discal, no lo conozco. Pero sí que se puede infectar un paciente, que estadísticamente es extremadamente baja esa posibilidad, pero es una tragedia. O sea, una infección en columna es muy difícil de tratar, es muy doloroso, con internamiento prolongado, y el origen de la infección generalmente viene de las bacterias que están en la flora perianal. La heridita para corregir una hernia está a 10, 15 centímetros del ano. Esa zona es una cloaca, esa zona es altamente contaminada y por ende la higiene debe ser extrema. Esa es la única situación que pudiéramos tener entonces en casa.
en cuanto a caminar, cuánto tiempo tendría una recuperación para su vida normal, porque también esa es otra cosa. A veces decimos, no me quiero operar porque voy a durar 3 meses sin trabajar, voy a durar 3 meses sin moverme. Entonces, ¿qué tanto duraría ese tiempo de recuperación en casa? Interesante pregunta, es así. Si la mayoría de los pacientes entienden que se van a quedar un mes acostados, y 15 días acostados sin moverse, y no, todo lo contrario. La mayoría de las investigaciones han demostrado que mientras más rápido se movilice el paciente, mejores resultados va a tener, clínicos y funcionales. Recuerde que intervenimos pacientes para devolverlo a su vida productiva, tanto laboral como familiar. Entonces, a medida que tenemos un paciente acostado, ese paciente es una carga para la familia, pero tampoco puede rendir en su trabajo. Entonces, la mayoría de los estudios han demostrado que el paciente que se levanta a caminar oportunamente, tempranamente, le va mejor que el que se queda semanas acostado. Sí, claro. Eso está muy, muy demostrado. E incluso, desde el punto de vista laboral, cuando usted tiene un paciente que toma 2, 3 meses de licencia porque fue operado de la columna, le cuesta mucho volver al trabajo. El índice de deserción laboral por cirugía de columna, que sobrepasan 3 meses de licencia, sobrepasa el 45%. Oh, wow. Los norteamericanos le llaman eso el disability famoso. Ajá, el disability. Esa, y después que pasan los 3 meses está demostrado que cerca del 50%, cerca del 50% no vuelve a trabajar nunca más. Sí. Por eso es que hay que parar el paciente rápido. Los pacientes de cirugía de hernia, fíjese que lo estamos egresando en gran parte, siempre que el paciente quiera, el mismo día. El resto, al día siguiente está en su casa, se pone a caminar. Después que el paciente se siente seguro caminando, pues va a su casa. Y es totalmente opuesto a lo que entiende se estila en la población. Correcto. Ahorita mencionó que lo puede causar el sedentarismo, pero en estos pacientes que hacen mucho ejercicio y levantan muchas pesas, ¿se pudiera dar también? Claro, en ese caso ya se considera un trauma. Exacto. Ya la etiología es un trauma. El individuo que es fisiculturista, adora el ejercicio, levanta 250, 300 libras, por supuesto, genera un trauma, desgarra el ligamento, y de manera abrupta, desgarra el ligamento y cartílago y sale una hernia abrupta. Sí. Es el mismo efecto cuando tienes un accidente de tránsito y recibiste un impacto de alta energía y te sale una hernia producto del accidente. Entiendo. Sí, pero sí, puede suceder en ambos extremos. El sedentarismo genera mucha debilidad. Sí. No solo muscular, sino ligamentos, tendones, fascia, y los ligamentos y las estructuras que mantienen la columna en su lugar tienen tendencia a debilitarse también. Sí. Y entonces favorecen el desarrollo de hernia. Pero hay otros factores, obesidad, si el paciente no ingiere mucho líquido, también se ha asociado a la deshidratación de los pacientes. Fumar, el cigarrillo baila en todas las enfermedades, sobre todo en la columna. Hay otras patologías y otras condiciones. Sí, y por ejemplo, en el caso del sedentarismo, que es la más común, porque tenemos personas que trabajan 10 horas, 20 horas sentadas en una oficina, ¿qué pudieran hacer para, en medio de su trabajo, poder evitar estas situaciones? Eso es difícil, dependiendo del trabajo de cada quien, recomendarle. En sentido general, casi todas las medicinas o las enfermedades ameritan de que el paciente de tipo preventivo haga un tipo de ejercicio. Sí. Hay que ejercitarse, hay que hacer algo de ejercicio, ya sea idealmente, dependiendo de cómo sea su dinámica, o antes de ir al trabajo o después del trabajo. En lo personal, a mí me resulta más cómodo antes de ir a trabajar, hacer algo de actividad física, porque al final del día ya estamos un poquito agotados por el día a día, y de ahí salir a caminar, a montar bicicleta o ir al gimnasio se hace más tedioso. Se hace más tedioso. Esa es una opinión ya personal. Y los tapones no ayudan. No ayudan en nada, en lo absoluto. Ahorita también mencionó el desgaste que se puede dar, que es otro tipo de lesión que se podía dar en la columna. ¿A qué se refiere con este tipo de desgaste? ¿Eso es por la edad, por el tiempo, o sí lo puede tener un joven? Claro, sí. La columna es asiento de deshidratación o de degeneración a muy temprana edad. El primer signo que ocurre como de degeneración es la deshidratación del disco. Y el disco empieza a deshidratarse a veces hasta los 15, 16 años de edad. Tenemos pacientes con un disco ya deshidratado. Y obviamente que esos pacientes existe una predisposición familiar. Y utilizo el término de predisposición familiar porque todavía la ciencia no ha investigado y detectado un gen responsable de que genéticamente este es el gen responsable de la deshidratación o degeneración del disco. Sí. Pero sí, los neurocirujanos y neurólogos sabemos que vemos pacientes de muy jóvenes, 15, 16, 17 años, con discos muy deshidratados, que bueno, da la impresión de que estamos viendo pacientes de 50 en las imágenes, ¿no? Entonces, hay un factor, como les decía, de predisposición, pero también la edad juega un rol. Sí. Todo el ser humano degenera, todos degeneramos, todos nuestros órganos degeneran. E insisto, la columna es uno de los que
da signos más precoces de degeneración. Sí. Entonces, en la medida que vamos envejeciendo, los discos van degenerando, degenera el disco, el cartílago, los ligamentos, y esto propicia al desarrollo de no solo de la formación de hernias en sus diferentes grados, sino una enfermedad que produce, que se llama discopatía lumbar degenerativa, que es tan común como la hernia, solamente que la población lo maneja el término menos, pero la población maneja mucho el término de ciática. Tengo dolor tipo ciático, pero también hay un término que utilizan más común, el cibao. Los cibaeños acostumbramos a decir estoy derrengado, estoy descaderado. Ok, entonces la primera, la hernia, era la ciática y el segundo es el derrengado. Bueno, porque es más común que el adulto, los 60, los 65, los 70, quinta, sexta, séptima década de la vida, pues entonces utiliza ese término, estoy descaderado, estoy derrengado. Y básicamente en la mayoría de los casos los pacientes que tienen esos síntomas, debajo de ello existe una discopatía lumbar degenerativa. Entiendo. Que ya existe por la edad, y esto aunado a si existe en su familia una predisposición familiar, o si ese paciente es un diabético, o si padece de artritis reumatoidea, en fin, otras enfermedades asociadas que pueden dar al traste con que esos síntomas se desarrollen. Sí, ¿y cuáles son los síntomas iniciales que tienen en esto? ¿Tienen dolor de algún, aparte de sentirse derrengados, tienen dolor de algún tipo? ¿Cómo puede identificar en casa de forma inicial? Déjame ir a chequearme. Es muy común con la hernia, comparten el dolor de espalda baja. Generalmente el dolor de espalda baja es un dolor penetrante, limita incorporarse, sentarse, si dura mucho tiempo de pie, me refiero a la discopatía lumbar degenerativa. El paciente cuando dura mucho tiempo de pie, nota que le empeora, o si dura mucho tiempo caminando también empeora, a veces las posiciones sentadas le empeora. Ya cuando está asociado el dolor de espalda baja o el disco degenerado a una hernia, entonces cuando dura un rato sentado, entonces empieza a notar dolor de espalda, pero si le acompaña con calambre, sensación de adormecimiento en una pierna o en un trayecto de la pierna, o en ambas, dependiendo. Usted sabe que nosotras las mujeres tenemos como muchos dolores mezclados, porque como puede ser una cosa, puede ser la otra. ¿Cómo pudiéramos diferenciar que el dolor que estamos teniendo es de espalda y no tiene que ver, por ejemplo, con la parte ovárica? Porque es que todo se mezcla con nosotros, lamentablemente. Correcto, sí. Ahí necesita el neurocirujano o neurólogo necesita hacer un buen juicio clínico y interrogar a la paciente sobre su periodo menstrual, sobre su ciclo de ovulación. En fin, hay que rastrear y hacer clínica, a ver si el paciente coincide, los episodios de dolor de espalda coinciden cuando la mujer está ovulando o cuando está menstruando, porque sí, hay un grupo de mujeres que cuando están ovulando, los ovarios se inflaman, es la ruptura del folículo, y esto genera un poquito de inflamación, y alguna mujer u otra puede irradiar el dolor a la espalda baja y confundir. Exactamente. Confundir. Igualmente si es una mujer que tiene miomatosis uterina, los sangraditos generalmente menstruales más abundantes de lo normal, el útero tiene tendencia a inflamarse un poco durante ese proceso, y está en contacto en reposo con la región lumbosacra, y el dolor puede irradiar a la columna lumbar, y las mujeres se externan dolor de espalda baja cuando están cursando por ese proceso fisiológico, ¿no? Sí. ¿Y cómo pueden diferenciarlo, por ejemplo, también del dolor de los riñones? Porque cada vez que duele acá atrás también no decimos que la espalda, a veces decimos, me duelen los riñones, necesito beber agua. Claro, ahí también el médico tiene que hacer el juicio. El dolor de cálculo de las litiasis renales tiene tendencia a ser un dolor de tipo cólico. Es un dolor que tiene tendencia a mirar desde la región del flanco hacia la cara inguinal, hacia al abdomen, bajo vientre, va cruzando en dirección hacia los testículos en el hombre. Tiene ese trayecto y es un dolor que de repente se mete intenso, hace una ligera pausa y arranca, es tipo cólico. Entiendo. Viene, va. A diferencia del dolor lumbar, que podría ser no tan severo, pero perseverante, constante. Es un dolor molestoso, dicen muchos pacientes, tengo esa molestia, ese dolorcito, esa pena permanente. Y ya luego cuando se acompaña de la ciática, ya ahí se mete un dolor que, doctor, comienzo a caminar, de que me levanto y a cojear porque el dolor con la pierna adormecida, calambrada, no apoya. ¿Y cuál sería, volviendo al desgaste de los discos, el tratamiento que se utilizaría? Si serían igual fisioterapia, medicamentos, si habría que llevar a cirugía. En el caso de la discopatía degenerativa. Sí. Correcto, sí, en la discopatía lumbar degenerativa cada día se está operando más. Cada día se opera más porque la población demanda una mayor atención y mejor satisfacción. Ya el dominicano no se está tolerando dolor, está buscando mejoría de su calidad de vida. Y en cuanto a la discopatía lumbar degenerativa, sí no se debe esperar curación. La población va a conseguir entre un 70, 80, en algunos casos conseguimos hasta un 90% de mejoría, dependiendo de cada caso. Muchas veces
los discos degenerados se asocian de problemas de la estabilidad biomecánica de la columna. Existe listesis o desplazamientos anormales entre una vértebra y la otra. Y pueden estar asociados a una estenosis del canal espinal. O sea, generalmente no viene solo, viene acompañada de otras cosas. Sí. Y entonces esos cambios degenerativos la cirugía no los va a detener. Detenemos el ápex, la parte más crítica de la degeneración, que es responsable del 70, 80, 90% del dolor, y eso mejoramos. Por ende no usamos la palabra curación, sino mejoría de la calidad de vida. De la calidad de vida del paciente. Correcto. Y ya sí, para tratarlo, ahí viene nuevamente, la ciencia ha avanzado muchísimo en tratar esta discopatía. Prácticamente no existe freno de edad. De hecho, la mayoría de mis pacientes en particular están en la 7ª década de la vida. Entiendo. Porque ya al final los pacientes quieren, doctor, estoy mayor, pero yo no me siento bien, mi cerebro está bien, yo lo que tengo es mi cuerpo dolorido y limitado por una limitación física. El paciente demanda atención y demanda volver a su vida cotidiana y sentirse productivo. Y la mayoría son, insisto, en la 7ª década de la vida. Entonces les decía hace un momentito que la tecnología ha avanzado mucho. Hay muchas prótesis de discos, que las hay desde prótesis discodinámicas, rígidas, auxiliamos dependiendo de la necesidad del paciente, de si hay que utilizar implantes, tornillos, barras de titanio o cromocobalto, en fin, hay una gama muy amplia de materiales de osteosíntesis que utilizamos para tratar las enfermedades de tipo degenerativa de la columna. Bueno, doctor, tenemos que ir a la pausa, pero lo quiero dejar con una pregunta, ya que habló de implantes. ¿Cómo es esta osteointegración del implante después de una cirugía? Porque sé que muchos dirán, ¿y eso no me va a dar infección? ¿De dónde sacaron eso? Son preguntas que siempre me imagino la tiene que tener en la consulta. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente con el doctor Giovanni Ureña. Doctor, nos quedamos en la pregunta de los implantes, porque sé que mucha gente siente ese temor de tener algo extraño en sus cuerpos. Entonces, cuéntenos en este tipo de procedimientos, ¿cómo es esa integración de esa pieza con el cuerpo? Generalmente muy bien tolerada, muy bien tolerada. No se puede negar que por ser un cuerpo extraño que está en su cuerpo, existe un porcentaje ligeramente mayor, pero estadísticamente no significativo, de infección en sentido a una cirugía convencional. Y por eso hay que ser muy cauto desde su indicación hasta su aplicación al paciente y cuidado postoperatorio, para evitar que se pueda colonizar o infectar un material de osteosíntesis, porque luego el tratamiento es bastante complejo. Entiendo. Sí, pero realmente es muy bien tolerado y son de una gran utilidad. Riesgo-beneficio, cuando están indicados, es 1000 veces mejor usarlo que no usarlo. Sí, una pregunta, esto ya es como una curiosidad que tengo. Estos pacientes que sufren de osteoporosis, me imagino que van mucho a la consulta porque tienen este tipo de desgastes en la columna y este tipo de situación en la columna. ¿Esos pacientes son operables? Fíjese, esa es una pregunta interesante. Nos llegan a los neurocirujanos y a los cirujanos de columna los pacientes con osteoporosis, pero generalmente con fracturas. Entiendo. Es el paciente que tratamos. Nos toca con los cambios degenerativos y tratarlo ya con esa condición es un tema. Sí. Pero la osteoporosis como tal, como enfermedad, no es quirúrgica, a menos que el paciente haya tenido una fractura. O sea, el paciente osteoporótico, como usted bien sabe,
esa fragilidad ósea permite que Exacto. por pequeñas caídas, a veces no amerita ni siquiera caer, flexionar el cuerpo, siente que algo le está en la espalda y una vértebra quebrado. Sí. Genera un dolor intenso, muy intenso, y eso es lo que conocemos como una fractura patológica, en este caso, producida por la osteoporosis. Sí. Entonces sí, eso tiene tratamiento. Cuando el paciente no mejora, con reposo y uso de un corset por un espacio de unos 2 meses aproximadamente, pues se puede utilizar, hacer técnicas quirúrgicas que se llaman cifoplastía y vertebroplastía, con muy buen éxito para tratar estos pacientes. Son procedimientos mínimamente invasivos y que también se hacen ambulatorios. Y también la mayoría de los procedimientos de los neurocirujanos son ambulatorios. No la mayoría, son muy específicos. Son básicamente específicos. en columna sí tenemos algunos procedimientos que dependiendo de, como le decía en principio, de las enfermedades asociadas que tenga el paciente, su edad, su juventud, pueden perfectamente hacerse ambulatorio. Ok, y luego del procedimiento del que estábamos hablando anteriormente, donde ya sí tenemos que utilizar implantes, ¿cuál es el tiempo de recuperación que tiene un paciente? ¿Cuándo puede regresar a su vida normal? Mire, esa es una pregunta muy inteligente, hace unas preguntas muy puntuales. Claro. Pues sí, mire, generalmente le doy 1 mes de licencia, o es lo que se estila. Sí. Utilizamos acá los esquemas europeos, el esquema norteamericano, donde no le da más de 1 mes de licencia médica a un paciente. Sí. Pero es una licencia médica condicionada, o sea, no es que el paciente va a estar postado en cama, no es que va a estar encamado, inmovilizado, no. Se comienza a movilizar muy temprano, de inmediato debe movilizarse el paciente, comienza a caminar. ¿Por qué 1 mes? Porque todos dependemos de transporte o todos dependemos de conducir un vehículo para ir al trabajo y eso sí se ha demostrado que las primeras 3 semanas, si dura mucho rato sentado el paciente, molesta. Entiendo. Si conduce mucho rato, molesta. Si los carros como son muy bajitos, cuando se quiere incorporar de un lugar bajito, tanto sentarse como incorporarse, pues le molesta. Entiendo. Y se le damos un periodo de 4 semanas. Realmente se recomiendan 3, pero con 4 semanas es el tiempo prudente. Lo que para mí no es negociable es que me conduzcan, así sea una simple hernia, que lo despacho el mismo día o el día siguiente. Sí. No permito que me conduzca un paciente hasta después de 1 mes. Entiendo. ¿Por qué? Porque los pacientes operados de columna, todos se ponen un poco aprensivos. Ok. Y realizan movimientos un poquito lentos, pensados, pausados. Ajá. Y usted conoce el tráfico de nosotros, cómo es el tránsito. En el tráfico porque están entorpecidos ellos emocionalmente con su cirugía. Correcto, y entonces no solamente entorpecen el tránsito, tengo pacientes que ya han atropellado motoristas, se han accidentado, se han lesionado en accidentes, porque conducen y se ven la necesidad de tener que conducir. O sea, innegociable para mis pacientes, los primeros 30 días no conducen. Y después de que tienen ya ese mes de licencia, entonces ya sí pueden comenzar a hacer ejercicios y toda su vida normal. Cotidiana, la vida cotidiana. Los ejercicios los llevamos paulatinos. Comenzamos con caminatas, bicicletas estacionarias y vamos progresando. Pero sí empezamos a ejercitarlo lo más temprano posible. ¿Qué no puede volver a hacer un paciente después de una cirugía? Porque me imagino que debe haber algo que se acabó. Ya no existe, ya no debe hacer. Cargar y arrastrar objetos pesados. Esa es la carga número 1. La limitación número 1 que básicamente todo médico lleva al pie de la letra a los pacientes. No flexionar su cuerpo y sobre todo no flexionarlo para cargar o arrastrar. En la casa, la esposa le dice al esposo que tiene supermercado, que ya fue operado, oye, ayúdame a levantar un botellón de agua. Cosa que todos en un momento dado en el hogar no vemos la necesidad de hacerlo, cosa tan simple como esa, no debe. No debe, pues se va a lastimar. Entiendo. Tenemos entre las otras lesiones la mielopatía cervical. ¿En qué consiste? La mielopatía cervical es la compresión del cordón medular. Compresión del cordón medular que usualmente puede ser por hernias, lo más común por hernias o por los mismos patologías degenerativas que tenemos a nivel lumbar, como hemos estado hablando, pero también ocurren a nivel de cuello. En la columna cervical sí tiene la peculiaridad de que los discos, generalmente, a diferencia de la región lumbar, que son discos blandos, en el cuello los discos tienen tendencia a calcificarse y se forman discos duros. Son como espolones, y esos espolones se van formando de hueso, van comprimiendo lentamente el cordón medular y esa compresión da al traste con esa enfermedad que se llama mielopatía cervical. Entiendo. Se acompaña de debilidad, muchas veces para escribir o para caminar. Algunos pacientes experimentan síntomas en etapa inicial. Si la compresión es unilateral del lado derecho o del lado izquierdo, pues puede comprimir un nervio, no solo la médula, y entonces ya el paciente va a tener, en vez de ciática en una pierna, el equivalente, una ciática pero en un brazo, porque comprime un nervio, aunque la población no le llama ciático en brazo. Realmente es una radiculopatía cervical que va a ir al brazo derecho, al brazo izquierdo, dependiendo del nervio que esté comprimido. Entonces se puede acompañar similar a lo que ocurre en una pierna, calambre, sensación de adormecimiento. Algunos pacientes el dolor es tan intenso entrando en cuello
como en el brazo, que llegan a la consulta con el brazo elevado porque no toleran poner el brazo en posición normal. Porque le duele muchísimo. Por el dolor es muy intenso. Entiendo. ¿Y cómo se maneja esta lesión en el tratamiento? Pues más o menos igual que a nivel lumbar, dependiendo de la etapa que llegue el paciente. Si llega en una etapa donde la compresión es menor, no existe afección del cordón medular, y lo que existe es un contacto con nervio y el paciente puede mejorar con manejo conservador, terapia, los fisiatras hacen tracciones cervicales, los bloqueos si son necesarios. En fin, agotadas las medidas conservadoras, si ya el paciente no queda más remedio, no mejora, pues hay que hacer cirugía definitivamente. Y en estos casos a nivel cervical, si existe ya mielopatía, si el cordón medular está comprimido, se puede obviar todo lo anterior y liberar, o hacer la indicación directa de cirugía, porque lo que está en juego es mucho. Ya no es una raíz nerviosa como ocurre en la pierna por una hernia, es el cordón medular, es muy frágil, y entonces aquí sí hablamos de que si la médula se daña, puede hablarse de invalidez. Entonces por eso es probable que un neurocirujano, un cirujano de columna prescriba o indique una cirugía en columna cervical sin que exista un déficit neurológico establecido. Y claro, si existe la compresión, no tiene por qué esperar que haya un déficit. Si ya luego espera el déficit, ahí va a haber problema. Podría el paciente, aún con la cirugía, no recuperar ese déficit. O sea que dependiendo de la magnitud, el nivel de compresión, si existe o no edema, los signos en un examen neurológico minucioso, pues le van a dar al facultativo la prescripción o la capacidad de decir si es oportuno operar o no. Sí, y esta cirugía ya si no es ambulatoria, me imagino que tiene que ser un poquito más complicada por la zona que se está trabajando. Sí, la mielopatía como tal ya amerita un poquitico más de tiempo. Una hernia cervical sí puede hacerse ambulatorio también, si es simple. Una hernia simple no calcificada, sí. Pero si es un poquito más compleja, que ya tiene calcificaciones, pues se puede perfectamente dejar 24 horas o 48 horas como mucho. Ok, y el tiempo de cirugía más o menos, 45 minutos, igual que los demás procedimientos. Varía, si es un disco simple, blando, que no está calcificado, perfecto, 45 minutos, una hora se puede perfectamente hacer un solo nivel. Pero muchas veces, como ocurre en la población adulta, no se trata de un solo nivel, 2, 3 niveles, y la estenosis del canal producida por esos osteofitos o esas calcificaciones, como le llamamos anteriormente, el nivel de compresión que está generando es muy severo, y entonces liberar el cordón medular, quitar esa compresión medular para que su médula esté holgada nuevamente, libre de riesgos de compresiones, toma tiempo. Porque esa parte se va haciendo, dependiendo del entrenamiento de cada médico, se va haciendo con un drill de alta velocidad, y la compresión, ese hueso que comprime el cordón medular o nervio, se saca hecho polvo. Con un drill de alta velocidad. Entonces estamos trabajando a milímetros de distancia de nervio, a milímetros de distancia del cordón medular, y hay que ir a hacer muy despacio. Pero yo me imagino que esos equipos tienen que ser muy modernos y esa lupa tiene que ser muy buena. Microscopio, sí, correcto, sí, definitivamente la tecnología nos ha puesto herramientas a los neurocientistas y cirujanos de columna, pues nos ha dotado de herramientas que nos permiten hacer cirugía que anteriormente no era posible. Exacto. De eso no hay duda, no hay duda. Sí, me imagino que antes no había forma de tener control con esa parte tan milimétrica del cuerpo. Correcto, cada vez son menos accidentados, más delicaditos, y todo esto que hacemos lo hacemos por espacios muy pequeños. Muy pequeños, o sea, a nivel cervical, 4 niveles cervicales se pueden hacer por 6 centímetros de diámetro, 5 centímetros de diámetro, colocar 4 prótesis de disco, una prótesis, una placa, 10 tornillos, y ver todo esto, implante colocado, y ver la herida por la que se ha podido hacer. Es increíble. Es increíble, exactamente. Y eso es gracias a la magnificación, a cómo la tecnología ha ido avanzando con los materiales de osteosíntesis. Y sí se puede hacer por cirugía cada vez de menos agresiva, menos invasión, lograr buenos resultados. Sí. ¿Y cuál es después del postquirúrgico con estos pacientes? Porque la cirugía, ya dijimos, es más delicada. Me imagino que a lo mejor no pueda caminar inmediatamente, o sí puede ya caminar e integrarse rápido. Sí, camina y se integra muy rápido. En el postoperatorio inmediato, las cirugías de columnas cervicales amerita de un abordaje que hay que desplazar el esófago y la tráquea. Y esa movilización del esófago y la tráquea, aunado a que para la anestesia tenemos un tubo en la tráquea, inflama la mucosa y la orofaringe. Entonces los pacientes, en principio, la molestia fundamental que tienen, 80-85% de los pacientes, un poquito de molestia para tragar, se le incrementa un poco de flema, y un porcentaje más raro, que es alrededor del 0.3%, pueden hacer disfonía, que generalmente es transitoria. Básicamente esas son las molestias fundamentales que tienen los pacientes. Mientras más extensa es la cirugía, pues la disfagia o la dificultad para tragar
es mayor. Pacientes con 4 niveles son los que experimentan mayores molestias. Y también dependiendo del umbral del dolor del paciente, pues esas molestias pueden ser, wow, no tolero nada, o sí, pueden tolerar, yo tolero con un poquito de molestia, doctor, un poquito de dificultad, pero puedo tolerar. O sea, cada paciente responde diferente al mismo estímulo. Y me imagino que dependiendo de cómo responde, entonces ustedes medican. Es correcto. Entiendo. Correcto. Y en el caso de la hernia discal cervical, ¿en qué consiste? Igual que lo mismo, la misma explicación que a nivel lumbar. Las estructuras anatómicas son las mismas, hay algunas diferencias en cuanto a morfología de la columna, pero tienen la cervical en correlación a la columna lumbar, quiero decir, las vértebras son morfológicamente diferentes, pero tienen las mismas estructuras que a nivel lumbar. Y por definición ocurre lo mismo. Como le decía anteriormente, en la nivel cervical, el disco se va extruyendo, se va saliendo y tiene tendencia a calcificarse muy rápido. El organismo como mecanismo de defensa calcifica. Entonces no se toca, que si tiene una hernia, un fragmento de disco blando, pero también tiene la excrescencia ósea dura, que ya no solamente comprime el disco blando, sino comprime la excrescencia ósea que está creciendo, también llamado como osteofitos. Por eso se le llama, y los radiólogos lo escriben así en los informes, complejo disco osteofítico. Estenosanto foramen radicular o cordón medular. Para los pacientes que les gusta leer los informes. ¿Y por qué se puede producir este tipo de hernia a nivel cervical? Las causas son similares a las de la columna lumbar, son prácticamente lo mismo. Y muy importante la degeneración en el nivel cervical, ya cuando tenemos esos osteofitos, la degeneración es importante. En la población joven, por debajo de 30, 35 años abajo, generalmente es más común ver discos blandos. Que por encima de los 35 ya es mucho más común ver discos calcificados ya. Y fíjense, hablamos de gente muy joven. A partir de los 35 la gente es sumamente joven, pero si ya uno ve que los discos ya no son puramente blandos, hay una combinación blando o calcificado, o la mayoría son calcificados. ¿Y en qué etapa de esta degeneración, o sea, en cuál edad es más asentado que se produzcan este tipo de lesiones a nivel cervical? Porque me imagino que, así como me dijo anteriormente, que tiene muchos envejecientes en su 7ª etapa de vida, pero me imagino que hay como una media. A partir de tal edad, eso es inminente que vengan. Sí, mire, las estadísticas varían. En los Estados Unidos reportan que las patologías degenerativas con columna cervical de la 5ª década de la vida, la media. Sin embargo, en mi práctica es en los 60. En mi práctica personal recibo y opero más pacientes de los 60 y los 70 que por debajo. Le diría que más del 50% son de la 6ª, 7ª década de la vida en mi práctica. Y el resto por debajo. ¿No será por el mismo tipo de vida diferente, o alimentación, o nos movemos más, quizás? Es difícil de precisar la razón estadística. Sería interesante analizarlo, estudiarlo, amerita estudio obviamente para tener precisión, pero observacionalmente, pensándolo, nunca me había detenido a pensar el por qué. Tengo una población cada vez más adulta y más interesante. Esto es interesante. Lo cual no está mal. No, para nada. Solo que los pacientes envejecientes siempre no es lo mismo para que una persona joven, que a lo sumo una persona joven es hipertensa o es alérgico a algún medicamento, pero de la 6ª, 7ª década de la vida ya te llegan hipertenso, diabético, hipertenso tomando 2, 3 medicamentos, se le suma la osteoporosis, se le suman otras enfermedades asociadas, entonces ya que tengo tiroides, ya me tiraron el tiroides, 2, 3 cirugías arriba, ¿no? Entonces las morbilidades son mayores, los riesgos son directamente mayores. ¿Y cómo se trata la hernia discal cervical? Igual que la otra, terapia, medicamentos, ¿es necesario cirugía? ¿Es corta también la cirugía? Sí, el principio es el mismo, el principio realmente es el mismo. Entramos a quirófano una vez que la patología haya sido tratada conservadoramente de forma apropiada, a menos que en el examen el neurocientista haya encontrado que existe una complicación o compresión nerviosa, que los mecanismos conservadores van a fallar, riesgo de un déficit, ¿no? Y son lo que llamamos signos de banderas rojas. Si el médico examinador encuentra esos datos al examen, pues puede obviar completamente el mecanismo de manejo conservador y pasar a cirugía inmediato, pero eso ocurre en la minoría de los casos. En la mayoría es manejo conservador y posteriormente, si falla, si fracasa, pues manejo quirúrgico. Entiendo. Doctora, usted me ha mencionado en varias ocasiones traumas que podemos tener en la vértebra. ¿Cuáles son los traumas más comunes que se encuentran, que pasan aquí en República Dominicana, que afectan la vértebra? Me imagino que por ahí andan los motoristas. El número 1. El número 1, accidente de motocicleta. Sí, accidente de motocicleta, sí. Y desafortunadamente, cuello,
fracturas cervicales son muy comunes y las fracturas dorsolumbares son seguidas, son muy comunes también. Sí. Las fracturas cervicales son la número 1 en los clavados, en los pacientes que van a las piscinas, ahorita que se lanzan a las piscinas y en los ríos. De cabeza, en los ríos de cabeza y se rompen el cuello, hacen fracturas y luxaciones de columna cervical con mucha frecuencia. Sí. ¿Cuál es la más peligrosa de este tipo de fractura? Todas. Todas son peligrosas, pero las cervicales son peores. Sí. Porque la cervical, como usted sabe, la nobleza del cordón medular no tiene igual. La médula no tiene reparo, la médula no tiene. En el cerebro tenemos una lesión. Yo he tenido pacientes con herida de arma de fuego que con entrada y salida en los lóbulos frontales sobreviven. Muchos cambios de personalidad, muchas alteraciones de la conducta, el paciente no era el mismo que tenía antes del trauma, pero bueno, con lesiones neurológicas sobrevive. Pero una lesión medular con sección de médula o daño de médula, tenemos un paciente tetrapléjico o inválido de cuello hacia abajo, con lo que implica, o sea, vamos, una persona tetrapléjica es una persona que si tiene sed, va a beber porque un familiar le va a dar agua, o una enfermera le va a dar agua, va a comer porque le dan en la boca comida, o sea, es una lesión terrible, son muy severas. Y aunque los médicos podemos hacer cirugía en algunos casos para estabilizar la columna, prevenir lesiones secundarias, muchas veces hacemos, en un grupo de pacientes mejoran, pero en otro grupo de pacientes hacemos la misma cirugía en el grupo que mejoró y no obtenemos esa mejoría. Porque depende de que su cordón medular se dañó durante el accidente y ya no tiene reparo. Y la ciencia aún no ha avanzado en hacer reconexiones anatómicas a nivel medular. Es un tremendo tema. Es un tremendo tema. Tremendo tema. Las lesiones cervicales o del cordón medular son muy serias. Son muy serias. ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted generalmente le da a esos pacientes que no van a dejar esos motores, por lo menos para que tengan cuidados y para evitar estas lesiones? Porque algo me imagino tiene que decir. Es difícil hacer una recomendación, andar con prudencia. ¿Qué otra cosa le puede decir? En nuestro país, el día que el motorista, que yo no creo que va a suceder nunca, pero el día que los motoristas entiendan que tienen las mismas responsabilidades que el que anda en un vehículo de 4 ruedas, las cosas van a cambiar un poco en el país. Pero desafortunadamente ya no solo el motorista convencional, usualmente en las calles vemos ahora los jóvenes que andan disfrutando del paseo en el motor, en sus Harley Davidson, en las motoras de alta velocidad, porque también andan caminando en las calles en grupos, sí, pero también andan haciendo las mismas imprudencias que el motorista convencional. O sea, son personas generalmente de muy buen nivel de educación, con muy buena formación, pero una vez que se suben a la motocicleta comienza a cambiar el perfil y ya no respetan la luz, ya no están entendiendo, comienzan a caminar por la hilera entre los carros igual y es un tema. La desaprensión se inicia desde que se montan en el motor. Entonces es un tema. Y estos son personas, generalmente esas jóvenes que andan disfrutando de esas motocicletas son personas con un perfil socioeconómico, sociocultural muy bueno. O sea, no se puede aplicar a la otra cara de la moneda. Entonces, ¿por qué si son muy bien formados, bien educados y saben de los riesgos que implica, por qué esa conducta? ¿Por qué? ¿El uso del casco no se supone que ayudaría un poquito más en esta situación o solamente ayuda para los traumas craneofaciales? Correcto. El casco no le va a proteger de una lesión cervical o de columna toracolumbar. Yo espero que escuchen muy bien eso que se acaba de decir, porque tengo la impresión a veces de que los motoristas se creen que son de plástico cuando andan en la calle y cuando se meten, que salen de la nada. Así es la cosa. Hablando, también conocemos los derrames cerebrales y últimamente hay como un incremento, no se sabe si es por el asunto del COVID, de la coagulación de la sangre. ¿Cómo podemos nosotros identificar unos síntomas iniciales de un derrame en la casa y cómo debemos actuar? Esa pregunta es sumamente interesante. Fíjense, la población conoce como derrame a la famosa trombosis. A fulano le dio un derrame. Eso es lo que nosotros como médicos sabemos que es un accidente cerebrovascular isquémico. Generalmente en la casa, la persona cuando comienza a tener esos síntomas, en la mayoría de los casos, pueden hablar un poco estropajoso o sencillamente dejan de hablar, pierden fuerza en un brazo, una pierna o ambas cosas suceden de manera simultánea. No necesariamente han perdido la conciencia. El paciente puede perfectamente comenzar a hablar estropajoso, enredado, no se le entiende, y con la debilidad se quieren parar de la silla y se van de lado, y eso es el primer dato del famoso derrame, o en este caso un accidente cerebrovascular isquémico. Y es el momento justo en donde la persona debe salir a buscar ayuda, a buscar asistencia. En este caso se debe una unidad de manejo de stroke
agudo, de manejo de los ictus, o de accidente cerebrovascular y isquémico agudo, con muy buenos resultados si se llega al paciente en las primeras 4 horas. Entiendo. Por otro lado, está la hemorragia cerebral, Sí. es si ya hay un derrame de sangre, en este caso. Y usted decía que si hay muchos, pues claro, la población está hoy en día siendo asistida de mejor forma, de mayor capacidad diagnóstica, y ya se hace mucho más rápido el diagnóstico y más preciso, más certero. Sí. Anteriormente no se disponía de tantos tomógrafos, de tantos resonadores en el país. Era más difícil confirmar esos diagnósticos. Sí. Pero hoy en día, bajo una emergencia, casi todos los centros tienen, y una gran parte de los centros públicos, tienen por lo menos un tomógrafo disponible que se puede hacer el diagnóstico precoz. Sí. Retomando las hemorragias cerebrales, que es la otra parte, la contraparte de las trombosis o accidentes cerebrovasculares isquémicos, son muy comunes por el problema de la presión alta. La presión arterial es la causa número 1 de hemorragia intraparenquimatosa, así se llama. Y posteriormente se suman otras enfermedades más comunes, por ejemplo, por debajo de los 30 años de edad, pues están las malformaciones arteriovenosas, que tienen una base genética. Un paciente nace muchas veces con esas malformaciones. Y también por encima de los 30 años, esas hemorragias pueden ser secundarias a una patología que se llama aneurismas cerebrales, y que es una patología que también tiene una base genética que daña una agenesia en la pared de una arteria, una debilidad en la capa muscular de una arteria, y que conforme va pasando la vida, los cambios en la presión arterial, la tensión, se va desarrollando una patología que se conoce como aneurismas, que generalmente rompe o hace su estrago después de los 30. Entiendo. Ok. Tengo entendido que ustedes ahora para el 30 de julio tienen una jornada. Sí. En Sedimat. ¿En qué consiste esta jornada? Sedimat está dando continuidad a la educación continuada y ha preparado para el 30 de julio, tiene coordinado unas jornadas de conferencias magistrales, a lo cual queremos extender una invitación a la población neurocientista o médicos en sentido general que quisieran acompañarnos o que tengan pasión por las neurociencias. Acompañarnos, ahí se hablará sobre patologías como tratamiento de los aneurismas, patologías sobre manejo de columna. En el caso en particular yo voy a tratar sobre las metástasis espinales. Otros colegas tratarán sobre radiocirugía. En fin, se va a tratar, viene un invitado internacional que nos va a hablar sobre los avances e investigaciones en el manejo del Alzheimer. En fin, se van a tratar muchas patologías de gran interés para la población de los cientistas. Entiendo. Pero, doctora, mira, otra curiosidad que tenía era, ahorita mencionó que aquí tenemos todos los equipos para responder a la vanguardia en cuanto a las cirugías, neurocirugías. Quisiera que le explicara un poquito a la población qué tan preparados estamos con lo que siempre tenemos en comparación, Estados Unidos, porque hay una aprensión a veces y decimos voy afuera a operarme, cuando a veces no es necesario porque aquí lo tenemos todo. Entonces, hábleme de esa preparación que aquí se tiene. Sí, mire, nuestro país ha avanzado bastante en medicina, ha avanzado bastante. Yo recuerdo un colega, en una ocasión, refiriéndose a conferencias médicas, en una participación donde venían muchos invitados internacionales, y también teníamos una contraparte local, y coincidió que algunos invitados internacionales tocaron temas similares a los temas que tocamos los locales. Y la verdad que la contrapartida, decía el amigo, no se nota la diferencia del peso. Ya hemos pasado de que vengan de fuera a decirnos lo que se está haciendo, sino que somos capaces de hacer lo mismo que ellos están haciendo. Claro, no se puede negar que la medicina es a base de recursos, es una ciencia que amerita muchos recursos disponibles para obtener buenos resultados, y nosotros no tenemos todos los recursos que tienen los países desarrollados. Pero definitivamente en columna, en cerebro, aquí se está haciendo una medicina de alto nivel. En la mayoría de los centros, no podemos hablar del 100%, por supuesto que no, pero se dispone de tecnología de punta para trabajar como se trabaja en países, como usted ponía el ejemplo de Estados Unidos. ¿Alguna recomendación que le quiera dejar a la población con respecto a los cuidados de su columna? Bueno, yo le diría que simplemente ante la presencia de un déficit neurológico, ante la presencia de un dolor profundo, sordo, que no tenga un origen, que no sea capaz de estimularlo, encontrar el punto de origen con las manos, acuda a un neurólogo o un neurocirujano en busca de ayuda. Sí, perfecto. Sus contactos para cualquiera de la población que necesite ir a visitarlo, ¿dónde pueden conseguirlo? Bueno, prestamos servicio en MedicalNet, en la torre profesional de MedicalNet B. Ahí está una unidad que desarrollamos, se llama Spine Surgery, y también desempeñamos nuestras funciones en Sedimat, donde dirigimos una unidad de cirugía de columna.
tengo el honor de llevar la rienda de esa unidad. Y bueno, pues ahí estamos a las órdenes. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que ha sido bien inspirador y bien ha abierto mucho el pensamiento este programa, porque la neurocirugía yo estoy segura que es la parte más aprensiva que tenemos en la población con respecto a los tratamientos, y recibir una información de qué puede suceder y a qué no temerle es súper importante. Claro que sí. De verdad que le agradezco que haya venido, y esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.